Corriente francófona. Finales del siglo XVI. La época feudal estaba en su etapa final, y esto dio paso a que se constituyeran nuevas normas y costumbres, con el fin de darle una construcción a la civilización de la cultura francesa, ya que ésta estaba conformada por ciertas jerarquías o clases sociales, como lo son la cortesana, eclesiástica y los burgueses. En esta época, la idea de lo civilizado fue concebida como la representación de los buenos modales, la cortesía, la suavización de las costumbres y la educación, elementos vinculados directamente con la aristocracia cortesana, como una forma de establecer un estándar más elevado frente a las costumbres de personas más simples y de clases sociales más bajas. Incluso antes de la apropiación del término civilización, las palabras civilité o politisé cumplieron esa función de separar la clase superior europea y distinguirla de quienes consideraban primitivos. Gracias a la difusión de los límites sociales entre clases, se vio reflejada la creación y expansión del conocimiento, pues toda la sabiduría que anteriormente era exclusiva de las clases altas se fue extendiendo hasta alcanzar a la población de clase media. Así, la burguesía también tuvo acceso a estudios en torno a las artes y las ciencias. La obra de Erasmo de Róterdam ilustró esta transición que permite abandonar las nociones de cortesía adoptadas por los círculos caballerístico-feudales para dar paso al concepto de civilite, que se empezó a fortalecer y para el siglo XVII acabó predominando en la cultura francófona. Para el año 1883 y 1884 se conformaron dos cursos universitarios sobre pedagogía que dieron cuenta de lo que vendría siendo la educación en Francia. La sociedad francesa tenía tres grandes principios filosóficos sobre los cuales se veía orientada la formación. Estos eran libertad, igualdad y fraternidad, por lo que en la cultura francófona, bajo la mirada de Durkheim, no tenía cabida la pedagogía como saber relevante para la civilización. Más bien, él quería construir un discurso que lograra transformar esta concepción de educación y pedagogía, separando así el acto de educar y estos tres principios. Más adelante, un grupo de intelectuales comenzaron a hacer una comparación de la obra de Durkheim con la historia de la educación de países fronterizos en los que la pedagogía sí era considerada como un saber de mayor relevancia, aportando nuevos aspectos para nutrir este discurso pedagógico en la cultura francófona, y allí plantean el tiempo, el espacio y los deseos como mediadores importantes para alcanzar esa autonomía, ya que veían la necesidad de investigar este concepto. En el siglo XXI, Francia empieza en el proceso de ir construyendo un discurso epistemológico de la pedagogía, y allí se crea en 1810 la primera escuela normal en la que sus cursos estaban inspirados en los seminarios pedagógicos alemanes. Sin embargo, para la sociedad era insignificante el tiempo que se le dedicaba a este saber. Luego, en 1914, la pedagogía incursionó en las facultades de letras como cátedra universitaria. Esta cátedra estaba a cargo de personas que no tenían conocimientos de pedagogía, más bien tenían una mirada restringida solo a los métodos, puesto que los franceses consideraban que para ser buen maestro solo se requería de saberes filosóficos y psicológicos. Esto fue el primer intento de los franceses por transformar la mirada de pedagogía. Más adelante hacen un nuevo intento, esta vez mediante un seminario que trataría temas de la historia de la pedagogía y de la moral, sin dejar de lado la psicología y la filosofía. Por último, surge en 1912 un interés político que le dio una mirada utilitaria al saber, posicionándolo en un rol más directo con lo empírico.
Mientras tanto, en Colombia, las escuelas normales en 1844 eran las únicas encargadas de la formación de los docentes, bajo una mirada lancasteriana y orientada con un manual de instrucciones de aritmética y gramática, que pudiesen ser adaptadas para la primaria, pero el poder político empezó a ejercer presión sobre las normales, y es por esto que cierran en 1851, debido a esta presión política. Para 1870, bajo el decreto primero, ellas vuelven a resurgir y son las formadoras de maestros, y es para 1993, bajo el decreto 1990, que nacen las facultades de educación en el país, y la Universidad Nacional de Bogotá fue la pionera en su implementación. Para concluir, la época dorada de la pedagogía inicia en 1967 y esta posicionó a la cultura francófona como la que más reflexiones epistemológicas deja en cuanto al saber.